Los campeones nacionales Tigres del Licey se sacudieron con fuerza en el Estadio Quisqueya y derrotaron a su archirrival Águilas Ibaeñas 9-7. La tropa añil estableció marca de hits en un juego con un total de 16, superando los 11 vueltas del 20 de octubre ante los Toros y la mayor cantidad de carreras con 6 en esta misma fecha. La ofensiva de los Leones del Escogido fue limitada a 3 imparables por el picheo de los Gigantes del Cibao, que ganaron el duelo de picheo 2-1 partido celebrado en el Estadio Julián Javier. El resultado dejó a los Rojos con marca de 7-4 en la tercera posición. Los Gigantes tienen récord de 8-4. Junior Lake dio cuadrangular por segundo día seguido y Gustavo Núñez pegó 3 hits en el triunfo de las Estrellas Orientales 6-2 ante los Toros del Este en partido del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano. Las Estrellas, que colocan su récord en 9-3, extendieron a 3 su cadena de triunfos en forma consecutiva para reafirmarse en la primera posición. Un juego por encima de los Gigantes del Cibao y medio sobre los Leones del Escogido. El bateo oportuno, el picheo y la defensa se combinaron una vez más para que los orientales, que dominan la serie particular 3-0 a los Toros con 3-9, que vieron interrumpida una cadena de 3 triunfos al hilo después de haber perdido los primeros 8 partidos. Tras la jornada de ayer domingo en el béisbol otoño-invernal dominicano y un solo partido que se está celebrando esta noche, así están las posiciones. Las Estrellas Orientales tienen récord de 9 victorias y 3 derrotas, seguido de los Gigantes del Cibao en la segunda posición con 8-4-1. Los Leones del Escogido con 7-4 en la tercera posición a 1.5. Águilas Ibaeñas con 5 ganados y 7 perdidos a 4, los Tigres del Licey con 3 ganados, 8 perdidos a 5.5, y los Toros del Este con 3 ganados y 9 perdidos a 6 completos de la primera posición. El primer cargo de Dave Martínez como manager de Grandes Ligas será con los Nacionales de Washington, un equipo que espera que el ex pelotero le brinde nada más y nada menos que un título de Serie Mundial. Los Nacionales anunciaron este lunes que han llegado a un acuerdo con Martínez por 3 temporadas y la opción para un 4º año para dirigir al equipo. Será la primera experiencia de Martínez, de ascendencia puertorriqueña, como piloto en Grandes Ligas. Los Astros, que prevalecieron en el inolvidable juego número 5 del domingo en Houston, están a ley de una victoria de llevar a la ciudad espacial la primera corona en la historia de la franquicia, pero tendrán que lograrlo en tierra ajena en el Dodger Stadium. Los Astros tienen 8-1 en casa en esta postemporada, pero apenas 2-5 en la ruta. Sin embargo, Houston sí pudo llevarse el juego número 2 en el Dodger Stadium el miércoles pasado, en el primero de los 2 choques que se han ido a extra innings. La historia está a su favor. De las 65 veces anteriores en que un equipo ha tenido ventaja de 3-2 en una serie mundial, dicha escuadra ha llegado a coronarse en 43 veces para un 66.2%. ¡Para que te enteres, con Raquel Infante!